Quisiera abrir esta enseñanza hablándoles de un pensamiento, una imaginación que ha estado en la mente del hombre, y es la posibilidad de llegar a crear una máquina del tiempo, algo que nos pueda permitir viajar en el tiempo. Y esto ha sido el tema de muchas personas, ¿no? Y este tema lo ha sabido explotar los escritores para la ciencia ficción, y también las películas para mostrar la posibilidad, para mirar qué pasaría si eso pudiera ser cierto. Pero la mayoría no son más que entretenimiento, ¿no? Imaginación, ciencia ficción para entretener a las personas. Sin embargo, hay una película producida por algunos hermanos cristianos que se llama El que cambia los tiempos. Creo que alguna vez les hablé de esa película y de pronto la han visto. Esa película, aparte de tener esta temática de los viajes en el tiempo y de la máquina del tiempo, lo que me gusta es que enfoca esta situación para dar una enseñanza cristiana, ¿no? Para enseñarnos una lección, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Usar estas cosas que son pura imaginación, hasta el momento no es más que imaginación, para llegar a poder brindar un mensaje interesante. Esa película tiene un mensaje muy profundo, muy hermoso. Yo creo que la ve uno la primera vez y no capta el mensaje completo, ¿no? Toca verla 2 veces. Y quisiera abrir contando un poco lo que es la temática de esta película y la idea que defiende. Esa película está ambientada en 1890 y cuenta la historia de Russell, se llamaba el hombre, que era un profesor de estudios bíblicos, de estudios teológicos, y que ha decidido escribir un libro, ¿no? Eso es lo que él quiere hacer, escribir un libro. Él lo hace, y cuando lo tiene listo, él lo presenta a el seminario para que le den no solamente su aprobación, sino su apoyo, ¿no? Que le pongan algún escrito donde apoyen lo que le está diciendo en su libro. Sin embargo, uno de los miembros del seminario pues dice: a mí no me gustó el libro, ¿cierto? Hay algo que no está bien y quisiera hablarlo con usted. Ese hombre que se opone se llama el doctor Norris, ¿no? En la película. Y este hombre lo que hace es decir: a mí no me gusta el libro por algo, ¿no? ¿Qué hace el escritor? El escritor, como siempre, ¿qué hacemos cuando nos llaman la atención a nosotros? ¿Nos ponemos felices? ¿Prestamos atención a lo que nos está diciendo? Muchas veces no queremos escuchar nada, ¿cierto? Este hombre lo que hace es levantarse contra su amigo y no querer hablar con él ni nada, y toma esa actitud a la defensiva hasta que Norris lo invita a su casa, y en su casa tiene una máquina del tiempo, y allí lo traslada 100 años en el tiempo adelante, y le muestran las consecuencias que trae ese mensaje para la vida de las personas, ¿no? Y le muestra que las consecuencias son desastrosas. Esa es en sí la película, ¿no? No les cuento el final, pero la pregunta es: ¿cuál es la idea loca de este hombre que escribió en el libro que puede causar tantos problemas? ¿Cuál era esa idea, no? Y el mensaje de Russell, que era el que escribía el libro, pues no era tan loco si uno lo mira muy superficialmente. Lo que decía él es que la moral bíblica es tan excelente, tan maravillosa, que es conveniente enseñarla a todo el mundo, así la gente no crea en Dios. Miren la idea, ¿cierto? La idea es que la moral bíblica es tan bonita, tan hermosa, tan necesaria, que podemos enseñarla, y como hay gente que no cree en Dios, pues podemos enseñarla sin decir quién la dijo, ¿cierto? Podemos dar el mandamiento sin decir quién lo dijo, ya que hay gente que no le gusta, ¿no? No le gusta la fe. Por lo menos enseñémosle la moral. Eso era lo que decía el hombre en el libro. Y su amigo se le oponía argumentando 2 cosas que son interesantes. La primera es en cuanto al objetivo y la razón de ser de la iglesia. La pregunta es: ¿para qué estamos nosotros los cristianos aquí, ¿no? ¿Para predicar la moral de las Escrituras o para predicar a Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Para predicar a Cristo. Ese es el punto. Obviamente, predicamos a Cristo, y dentro del mensaje evangélico obviamente está la moral cristiana, ¿no? Pero el punto central de nuestra enseñanza es Cristo, no la moral. No puede faltar Cristo, ¿cierto?
Ese es su primer punto. Él llega a decirle que el diablo no es enemigo de la moral, ¿no? Sino que es enemigo de Cristo. Y el segundo argumento que le da Norris a su amigo es en cuanto a la conveniencia de su propuesta. Hablar de la moral cristiana sin nombrar a Cristo suena como algo bonito, ¿no? Suena como algo agradable. Sin embargo, es una trampa. ¿Por qué? Porque cuando le quitamos al mandamiento la autoridad de quien lo dijo, pues entonces queda reducido a una opinión, ¿no? Miren lo diferente. Es diferente decir, Dios dice que no debemos robar, ¿cierto? A simplemente decir, no debemos robar, ¿no? Porque no debemos robar es una opinión, es algo que usted dice. Pero cuando decimos, Dios, el Creador, el Dueño, el Señor, dijo esto, entonces le estamos dando autoridad a las palabras de Dios. Recuerda que estamos estudiando a Ageo. ¿Y qué hace Ageo constantemente en el libro? Él dice, ¿así ha dicho el Señor? Entonces Norris dice que no podemos quitarle la autoridad a lo que dice la moral bíblica. Si no, pues eso se va a convertir en una opinión nada más y va a abrir la puerta a lo que estamos hablando ahorita del relativismo, ¿cierto? Usted dice que no hay que robar, pero otro dice que sí, ¿cierto? Otro dice que en ciertas condiciones pues es hasta bueno, ¿cierto? Y así, entonces tenemos varias opiniones y la de Dios pues viene a ser una de tantas. Entonces, por eso el inconveniente, ¿no? Y la película termina concluyendo pues de toda esa enseñanza que da la historia, pues de que no solamente no es conveniente, sino que es algo terrible separar el mandamiento de Dios, la moral de Dios, de el Dios que la dio. Y que en la formación de valores, tanto de la familia como de la sociedad, es importante dejar claro quién da estos mandamientos. Y eso es importante. Nosotros predicamos a Cristo. Ahora, ¿por qué abrí con esta enseñanza de esta película? Porque la enseñanza que hoy Dios nos va a dar a través de Ageo está muy relacionada con lo que defendía este hombre en esta película, ¿no? La idea de que no podemos dejar la enseñanza central del cristianismo, que es Cristo, ¿cierto? ¿La moral bíblica es maravillosa? Claro que sí. ¿La moral bíblica es necesaria? Claro que sí. Pero enseñar solo moral no va a salvar a nadie. Y Ageo nos tiene hoy que decir mucho acerca de este tema. Así que continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro del profeta Ageo con un lema. ¿Cómo es el lema? Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y este es la 14ª enseñanza de esta serie, que se titula Fe no es religiosismo ni moralismo. Fe no es religiosismo ni moralismo. Y en esta ocasión vamos a estudiar Ageo capítulo 2, versículos 10 al 14. Ageo 2, del 10 al 14. Vamos a prestar mucha atención a este texto porque va a ser una analogía a Dios, y a veces las analogías, si no le prestamos atención, pues uno se confunde y no puede hacer la relación que va a hacer en este texto. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que nos dice el Señor aquí en estos versículos. Ageo 2, del 10 al 14 dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Amén. Entonces hoy comenzamos el cuarto mensaje de Ageo. Recordemos que son 5, ya estamos cerca del final de nuestro libro de Ageo.
ese mensaje cuarto que Dios da a su pueblo Judá. Recordemos que Dios ve a su pueblo en una actitud que no está bien y Él le envía 5 mensajes. Y si ustedes recuerdan, el primer mensaje fue un llamado al pueblo a meditar en sus caminos y arrepentirse. Ese fue lo primero que vimos. El segundo mensaje fue un respaldo de Dios hacia su pueblo que comenzó la reconstrucción, que comenzó a pensar en la reconstrucción. Él dice, yo estoy con vosotros. Ese fue el segundo. El tercero fue una voz de aliento en medio del desánimo, llamándolos a trabajar con los ojos puestos en Dios, en la meta eterna, que es la gloria eterna, ¿cierto? Y el cuarto que comenzamos hoy es un mensaje al que yo llamo las lecciones aprendidas. ¿Por qué le llamo así al cuarto mensaje? Porque esa es la dinámica de ese cuarto mensaje. En el cuarto mensaje Dios destaca 3 lecciones aprendidas en medio de los hechos que ya hemos estado estudiando. Dios mismo hace ese ejercicio de sacar lo aprendido, ¿no? Y así que este cuarto mensaje va a ser 3 lecciones aprendidas. Hoy vamos a ver la primera parte de ese cuarto mensaje, o sea, la primera lección aprendida. ¿Cuál es esa lección aprendida? Pues el título lo dice, ¿no? La verdadera fe no es ni religiosismo ni moralismo. Esa es la primera cosa que Dios enseña a su pueblo, tomando esa situación que ellos estaban viviendo. Entonces vamos a avanzar por esta primera enseñanza. Esta primera parte del cuarto mensaje es una analogía tomando aspectos ceremoniales, ¿no? de los sacrificios. Ustedes recuerden que antes en el Antiguo Testamento se ofrecían los sacrificios y había todo un conjunto de leyes relacionadas a esos sacrificios. Leyes que manifestaban la santidad de Dios, leyes que nos recuerdan el Evangelio, ¿no? Y al igual que los judíos del tiempo de Ageo, pues nosotros los cristianos solemos pensar que estamos bien en nuestra fe, ¿no? Que la vivimos bien, ¿no? Usted le pregunta a un cristiano, ¿cómo vive su fe? Pues la mayoría piensa que está bien. Él puede estar incluso en una iglesia falsa, ¿cierto? Una iglesia donde no hablan sino de dinero. Pero si usted le pregunta, él siempre va a decir que está bien. A nosotros nos suele pasar. Y a los judíos les pasó. Ellos creían que estaban bien, pero lo que hizo Dios fue evaluarlos y hablarles de su realidad, si ustedes recuerdan. Y al igual que los judíos, nosotros también solemos pensar que estamos en todo aspecto de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, pues bien. Pero si Dios hoy nos evaluara, ¿qué tendría que decir Dios, no? ¿Tendría también que amonestarnos a nosotros como lo hizo con Judá? ¿Será que no pasamos su evaluación? Y así comienza este cuarto mensaje, con una evaluación de Dios, que Dios va a hacer de la fe de los judíos, pero ojo que Él va a retroceder en el tiempo. Recordemos que estas son las lecciones aprendidas. Él va a hablar de cuando los judíos no se preocupaban por el templo. Si nosotros vamos a la historia, pues nosotros notamos que ahora sí ya se están preocupando, ¿cierto? Pero Dios ahí en ese cuarto mensaje lo que va es a retroceder un poco y decir, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban así? Pues lo primero que hace es una evaluación de ese pasado. Y hay 3 cosas con relación a ese estado de los judíos que nos deja ver el Señor en este texto, y son las que vamos a ver a través de la enseñanza hoy. Y vamos a comenzar con la primera cosa. Lo primero que vemos ahí en ese texto es una religiosidad falsa. Una religiosidad falsa. Y vamos a hablar de lo que es la religiosidad falsa. El texto comienza con la fecha. Recordemos que Ageo siempre empieza con la fecha, cuando va a comenzar el mensaje. Este cuarto mensaje también lo comienza con la fecha, ¿no? Y esa fecha que describe allí Ageo es también, curiosamente, también en diciembre, ¿no? 2 meses después del tercer mensaje, vuelve Dios a hablar, y curiosamente también lo hace en diciembre, como nosotros hoy estamos en diciembre escuchando el mensaje. Ahora, otra cosa que vemos en el texto siempre es la persona a la que va el mensaje, ¿no? Y como podemos notar, pues siempre el mensaje en estas palabras de Ageo va dirigido a Judá, en cabeza de sus líderes,
Pero aquí hay algo diferente en este texto, y es que va dirigido a Judá y a sus líderes, pero él lo que hace es llamar al pueblo a que le pregunte a quiénes. ¿A quiénes? El texto que acabamos de leer. ¿A quiénes le pregunta? A los sacerdotes, ¿cierto? Él dice, pregúntenle a los sacerdotes, ¿cierto? Ahora, ¿por qué a ellos? Porque Dios va a comenzar una analogía que, como ya dijimos, tiene que ver con los elementos ceremoniales, con los sacrificios. Y si hay alguien que sepa de la ley de los sacrificios y de toda la ley, en ese tiempo eran los pastores, no, perdónenme, los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes tenían esa función. Si ustedes leen en Malaquías capítulo 2, versículo 7, Malaquías 2:7, nos habla de esa importante función de los sacerdotes. Dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Había una pregunta acerca de la ley. ¿A quién se debía hacer? Pues a los sacerdotes. Ahora, ¿cuál era la pregunta? La primera pregunta, porque son dos, tiene que ver con la ley ceremonial que declara inmundo o limpio a las personas o cosas en relación a la participación del culto. Entonces, ¿cómo así? Dios era quien determinaba qué persona o cosa era declarada apta o no apta para participar dentro del culto, ¿cierto? Cuando Dios hizo todas estas leyes, pues dijo, hay unos momentos o unas circunstancias por las cuales las personas y las cosas son inmundas y no pueden participar del culto, y hay otros momentos, hay circunstancias, hay razones por las cuales ellos están limpios y sí pueden participar. ¿Quién establecía eso? Dios, ¿no? Y aquí quiero aclarar que cuando nosotros hablamos de santidad, cuando vemos la palabra santo aquí, sí, como estamos hablando acerca de la santidad ceremonial, están hablando acerca de la limpieza, ¿no? Miren que no quiere decir, no es una santidad moral lo que están hablando ahí. Cuando decían que algo era santo es porque algo estaba limpio, que algo estaba consagrado para el oficio, ¿cierto? Y de eso es que nos habla la ley ceremonial. Y eso es importante porque nosotros vamos a encontrar esa palabra santo en los aspectos ceremoniales, pero no está diciendo que no peca, está diciendo que es apartado, ¿cierto? Esa es la connotación de esa palabra. Entonces, esa ley tenía por objeto, pues, primeramente resaltar la santidad de Dios, ¿no? Por eso se decía que algo era limpio o no limpio, o apto o no apto para participar del culto. ¿Qué resaltaba de todas estas leyes? Pues la santidad de Dios. La solemnidad de la ceremonia. Mis hermanos, la ceremonia para Dios siempre ha sido solemne. Miren lo interesante. La reunión para escuchar la palabra y para adorarle siempre debe ser solemne. No puede ser un baile, una discoteca. No puede ser, eso no encaja con la ceremonia. La ceremonia para Dios siempre es una ceremonia solemne. Entonces, todas estas cosas, todas estas leyes, pues lo que hacían era darle cierto grado de solemnidad a la reunión. Y también, en muchos casos, todas estas leyes de lo santo y profano, de lo limpio y lo inmundo, estaban relacionadas con la salud. Para preservar la salud del pueblo, muchas veces se prohibía la entrada, por ejemplo, de personas que estaban contaminadas de alguna manera. Entonces, esa era prácticamente la situación con esas leyes. Ahora, la primera pregunta que hace aquí Dios, o que le pregunta el Señor a los sacerdotes, tiene que ver con esa santidad, con esa pureza. Y es Dios que le pregunta a los sacerdotes con respecto a la prenda que se usaba para transportar la carne consagrada, ¿no? Entonces, cuando se ofrecía la carne, el sacrificio, cuando se hacían todos estos sacrificios, había la costumbre de poner la carne en una tela para llevarla, ¿cierto? Esa tela o eso en que ellos cargaban esta carne, pues era la ropa que ellos usaban, era la falda de su ropa. Obviamente, como era una ceremonia, todo esto debía estar limpio. Y la pregunta que hace Dios es que si la prenda con la que llevan la carne toca otra comida que esté por ahí, digamos que yo voy con mi prenda, con mi carne en la ropa, y mi ropa toca otro alimento. La pregunta es si el hecho de que yo esté
santo, digámoslo así, limpio para participar de la ceremonia, de que mi vestido esté santo, limpio para participar de la ceremonia. La pregunta es si cuando yo rozo una comida, esa comida queda santa por el toque con la falda que usé yo para esta ceremonia, ¿cierto? Es decir, digamos que esta sea mi ropa y yo paso y toco este agua con la ropa, ¿cierto? La pregunta a los sacerdotes es, ¿el agua queda limpia? ¿El agua queda santa? Esa es la pregunta que le hace el Señor a los sacerdotes. ¿Qué responden los sacerdotes? La respuesta es que no. Según la ley, la tela santa que envolvía el sacrificio no podía santificar lo que tocaba. La pureza ceremonial no se transmitía así de fácil, ¿no? Pero entonces, si Dios está tratando de hacer una analogía, ¿qué relación tiene estos hechos, con la situación de Judá en el tiempo en que ellos habían abandonado la reconstrucción del templo? ¿Cuál es la enseñanza? Pues la relación es sencilla, que de la misma manera que la prenda santa no hacía santos a aquello que tocaba, el hecho de que ellos en ese tiempo que habían abandonado el templo, practicaran una liturgia para Dios en medio de las ruinas del templo, pues no les hacía santos. Miren lo interesante. Su liturgia no les hacía santos, como la tela tampoco santificaba lo que tocaba. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba ese pueblo antes? ¿Recuerdan de las primeras enseñanzas que hicimos acerca del mensaje de Ageo? Pues recuerden que este pueblo se había olvidado de la reconstrucción, se había olvidado de Dios, tenían una vida al estilo de las naciones paganas, centrada en sí mismos, y al parecer habían tomado muchas de esas cosas que les habían sido entregadas para reconstruir el templo y las habían usado para sí mismos, ¿cierto? Ellos tomaron toda esa madera y artesonaron sus casas, ¿recuerdan? Artesonaron con toda esa madera preciosa que Dios les había dado para el templo, ellos mismos cubrieron sus casas y estaban viviendo en un lujo y el templo del Señor estaba abandonado. Ellos trabajaban mucho, ¿recuerdan? Pero para su vanidad, y el templo del Señor estaba en ruinas. Pero para acallar sus conciencias, porque siempre tenemos conciencia, ¿no? Siempre la conciencia nos está ahí diciendo, eso no está bien, ¿cierto? Pero para acallar sus conciencias, ¿qué hacía esta gente? Pues aparte de vivir para sí, iban el día de descanso, sacrificaban un animal en las ruinas del templo y decían, listo, ¿cierto? Ya cumplimos, ya hicimos la ceremonia, hasta luego. Y lo que Dios está diciendo es que la liturgia no borra el hecho de que sus vidas estaban siendo vividas de manera egoísta, de manera ególatra, mundana y sin temor de Dios, ¿no? Y al igual que este pueblo, muchos cristianos han abandonado a Dios, han abandonado su evangelio, su doctrina, y en su lugar cumplen una serie de ritos religiosos vacíos, pensando que una cosa compensa la otra, ¿no? Muchos todavía practican eso de que el que peca y reza, empata, ¿cierto? Pero el Señor está mostrando con esta analogía lo equivocada de esa manera de pensar, ¿no? La liturgia cristiana, el hecho de que usted participe de un culto de adoración, el hecho de que usted cante unos himnos, de que tenga una Biblia, no le hace un hombre o una mujer cristiano. No podemos pensar que nosotros somos creyentes solamente porque profesamos serlo y porque nos acordamos de Dios el fin de semana. El verdadero evangelio lleva al hombre a una vida para la gloria de Dios. Y si eso no está en nosotros, pues debemos evaluarnos, ¿no? Si en usted no está el deseo de vivir para Dios, si es cristiano, pero su vida gira exclusivamente en torno a usted. Si es cristiano, pero la razón de ser suya no es Dios, sino es usted mismo o cualquier cosa que usted idolatra. Si su norma de fe y conducta no es la Biblia, sino su propio criterio, su propio razonamiento, pues debe usted cuestionarse en cuanto a la realidad de su conversión. Porque el verdadero evangelio nos transforma para la gloria de Dios.
Mis hermanos, el mundo vive en esa religiosidad. El mundo vive deleitándose en el pecado, vive idolatrando su vanidad, vive apartado de Dios. Pero, ¿qué hace el hombre del mundo? Porque todos tenemos conciencia, ¿o no? Todos tenemos conciencia. Sea cristiano o no sea cristiano, todos tenemos conciencia. ¿Qué hacen muchos? Pues sencillo, apartan una pequeña cantidad de su tiempo, de pronto de su dinero también, ¿cierto? De su vida, apartan una pequeña cantidad de tiempo para una obra religiosa o para cualquier asunto espiritual, como para sentir que sí, ellos pecan, pero también son religiosos. Ellos no son ateos, no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, dice la gente. Yo soy cristiano, ¿cierto? No practicante, pero soy cristiano. Y eso dicen porque hay una conciencia y esa conciencia no los deja tranquilos. Pero eso, mis hermanos, no es extraño en el mundo porque son el mundo, ¿no? Y están gobernados por el príncipe de este mundo que es Satanás. Lo que es realmente preocupante es que hoy, como en el caso de los judíos, gran parte del pueblo que se hace llamar cristiano está viviendo de esa manera egoísta. Cuando los judíos se despreocuparon del templo, dejaron todo lo que era realmente importante, mis hermanos. Dejaron el mensaje que manifiesta el templo. Miren, Israel fue conocida por ese mensaje. No porque eran muy piadosos, porque si usted mira la vida de Israel, no es que sea el pueblo ejemplar, o sí. Usted mira el Antiguo Testamento, usted no dice qué moral tan tremenda. No, si usted lee, mire, cuando usted lee las genealogías del Señor Jesucristo, todo lo que es sus antepasados, usted lo que encuentra en los antepasados es pecado. Cualquier cantidad de pecado. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no fue precisamente el más santo. Pero ¿qué era lo destacable en ese pueblo? El mensaje del Evangelio, que era lo que el templo representaba. Estas personas se dedicaron a ser religiosas y abandonaron el templo, abandonaron lo más importante. Se dedicaron a vivir para sí, tratando de compensar su egolatría con una liturgia vacía. Pero una liturgia vacía sin el verdadero evangelio es religión falsa. Una liturgia vacía sin el verdadero evangelio es una religión falsa. Mire, y aquí entra todos estos que se hacen llamar cristianos, que son cristianos solamente para acallar sus conciencias, ¿cierto? Que dicen creer en Cristo solamente para acallar sus conciencias, pero que su vida, su razón de ser, su día a día no tiene nada que ver con Dios ni con su palabra, que no temen a Dios. Mis hermanos, el camino al Padre no es la religiosidad, no es ninguna clase de liturgia o experiencia trascendental mística, como algunos hoy en día quieren disfrazar el asunto. El camino al Padre es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo y su evangelio, que es vida nueva para el creyente. Muchas personas viven conforme a la corriente de este mundo, según los deseos de su carne, gobernados por el príncipe de este mundo, pero el domingo van a una de esas iglesias que les hacen cerrar los ojos, que les ponen una música muy emocional, que les hace llorar, ¿cierto? Que les hace sentir cosas hermosas. Y lugares donde a través de canciones, de emociones y a punta de psicología y misticismo les hacen sentir a Dios, supuestamente, ¿no? Y la gente sale diciendo, yo sentí hoy a Dios, ¿no? Yo sentí a Dios, hoy estuve con Dios, casi que lo pude palpar, casi que lo toco, ¿cierto? Sí, eso suena bonito, pero eso es totalmente falso y equivocado, mis hermanos, porque eso es manipulación de las emociones. Es misticismo vacío que no produce absolutamente nada bueno. Mis hermanos, estas personas se sienten espirituales y profesan ser creyentes, pero no quieren estudiar la Biblia. Si realmente estuvimos con Dios, ¿por qué no queremos estudiar la Biblia? ¿Por qué no queremos sujetarnos a su palabra? ¿Cierto? Si realmente esa fue una experiencia literal con Dios,
¿Por qué esas personas salen a pecar? Salen a vivir su vida egoísta y seguir en lo mismo. Mis hermanos, porque eso es emocionalismo, eso es misticismo, pero no es bíblico. A estas personas no les gusta escuchar la verdadera exposición de las palabras de Dios, les parece aburrido, no se someten a la autoridad de Dios ni a su voluntad y viven su vida bajo su propio criterio, pero dicen, yo ya estuve con Dios, ¿cierto? Y fue maravilloso, fue glorioso, fue una experiencia sobrenatural. Mis hermanos, ¿qué tan cierta puede ser una experiencia de alguien que no teme a Dios, que no honra a Dios, que no le busca, que no le gusta su palabra? Yo he hablado con personas que sienten a Dios y todas estas cosas, y cuando me pongo a estudiar la Biblia con estas personas, dicen, pastor, eso tampoco es necesario estudiar tanto, pastor. Eso cohíba el espíritu. No hay que estudiar las escrituras, eso ¿para qué sirve? Eso es aburrido, dice, eso es aburrido. Pues si nos aburre escuchar a Dios, ¿cómo es que decimos que estuvimos con Él? ¿Cierto? Pero la Biblia nos deja claro que a Dios no lo podemos engañar con religión, ni con liturgia, ni con canciones, así sean bíblicas. Dios no puede ser burlado. El profeta Isaías, amonestando al pueblo de Dios, les dice en Isaías capítulo 1, versículo 10. Voy a leérselo hasta el 14. Miren lo que dice. Dice, príncipes de Sodoma. Ahora yo les pregunto, ¿en el tiempo de Isaías Sodoma todavía existía? ¿Qué dicen ustedes? No existía. Entonces, ¿por qué Dios dice príncipes de Sodoma? Porque está comparando a su pueblo con los de Sodoma. Y les dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Gomorra también había sido destruido. Dice, ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis sacrificios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy ¿de qué? De soportarlas. Tremendo texto, ¿no? Porque todas estas cosas es lo que Dios había llamado a hacer a Israel para su culto. Pero ahora dice, ¿ustedes para qué hacen eso? ¿Cierto? Eso lo aborrezco. Imagínense ustedes. Miren el criterio tan diferente nuestro y el de Dios. Uno ve a unas personas reunidas cantando a Dios y uno dice, ¿qué dice uno? Dice, qué lindo, ¿cierto? ¿Usted qué diría de ver un poco de personas cantando al Señor, diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Uno dice, qué bonito, por lo menos están tomando, ¿cierto? No están por allá haciendo cosas perversas. Sí, pero ¿qué dijo Dios? Cuando vio este pueblo tan devoto, ¿qué dijo? Dijo, no sigan, estoy hastiado. Eso no me gusta, eso es horrible. No lo disfruta mi alma. Imagínense, ¿sí ven la diferencia? Nuestro criterio al criterio de Dios. Mis hermanos, el contacto con la prenda santa no santificaba ceremonialmente a nadie. Y el contacto con la religión verdadera no hace santo a nadie. El contacto con la religión cristiana no hace cristiano a nadie. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios nos llama a arrepentirnos de esa vida egoísta, pecaminosa, mundana y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que podamos vivir para su gloria. Eso es lo que dice la palabra. Pero dijimos que hay tres cosas que nos va a mostrar el Señor en este texto. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es un moralismo vacío. Un moralismo vacío. La primera era una religión falsa. La segunda, un moralismo vacío. La segunda pregunta aparece en el versículo 13 y ya no va enfocada a la pureza ceremonial de las cosas, sino a la impureza. El texto dice, si un hombre ceremonial, pues nos pone este ejemplo, ¿no? El texto, ¿no? Que si un hombre ceremonialmente inmundo toca una comida, la comida queda inmunda. Miren ahora la pregunta cómo cambia, ¿no?
Antes era que si alguien santo toca la cosa, alguna cosa, esa cosa quedaba santa. Ahora la pregunta es al revés. Si una persona inmunda toca algo, toca esa comida, esa misma comida, ¿qué pasa? ¿Queda inmunda o no queda inmunda? Y otra vez le preguntan a los sacerdotes, que son los que saben, ¿no? ¿Y qué responden los sacerdotes? ¿Que sí o que no queda inmunda? Que sí. Los sacerdotes responden que sí, que la comida queda inmunda. La ley enseña que la persona o la cosa inmunda producía un efecto contaminante. Ya sea por contacto o sea porque están bajo el mismo techo, la ley decía que las cosas se podían contaminar cuando se acercaban a lo inmundo. Y esta ley era muy estricta en Israel. A las personas que estaban contaminadas, que quedaban impuras, pues en algunos casos la ley ordenaba para ellos limpiarlas, que se limpiaran física y ceremonialmente, o se les prohibía participar del culto público por un periodo de tiempo mientras quedaban limpias, ¿cierto? O también incluso se les apartaba del pueblo porque estaban inmundas, ¿no? Y lo que era la comida y los objetos, muchas veces tocaba destruirlos, desecharlos, porque sencillamente estaban inmundos. Entonces miren lo que enseña el Señor aquí a su pueblo. El toque de la prenda santificada no santificaba lo que tocaba, ¿cierto? Pero el toque de lo inmundo sí hacía inmundo lo que tocaba. Ahora, a nosotros nos puede parecer curioso esta situación, como contraria, como que no encaja, ¿no? Pero si lo vemos es una situación muy natural. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí esta botella de agua y esta botella de agua estuviese limpia, y nosotros le echamos un poquito de agua sucia, ¿usted se la tomaría? No, porque ella se contaminó, ¿no creen ustedes? Pero si este agua fuese sucia y tuviera un poco de agua limpia y le echara una gota de agua limpia, ¿queda limpia? No, ¿se dan cuenta? No es tan loco lo que está diciendo el mensaje, sino que es muy natural. Lo mismo pasa en cuanto a la enfermedad, ¿no? Si una persona está enferma y toca a alguien sano, ¿se sana? No. Pero si una persona está sana y toca a alguien enfermo, se acerca y comparte con ella, dependiendo de la enfermedad es muy posible que se contagie, ¿no? Entonces miren que la situación es así. Pero recordemos que esta es una analogía y que tiene una enseñanza. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el estado del pueblo de Judá cuando habían descuidado el templo, ¿no? ¿Qué relación hay? Pues que de la misma manera el hecho de que ellos fueran un pueblo moralmente aceptable e hicieran buenas obras no les hacía santos delante de Dios. Pero el hecho de que ellos llevaran una vida vana, una vida ególatra, una vida mundana, sí les hacía culpables delante de Dios y manchaba toda su liturgia y sus buenas obras. Miren lo interesante, ¿cierto? Las obras que ellos hacían buenas no los hacían santos, pero su pecado sí manchaba todo lo que hacían bueno. Y así funciona la moral, ¿no creen ustedes? Así funciona. Por ejemplo, una persona puede ser un político que durante 10 años no se robó nada, pero si se roba una cosa, ¿cómo lo vemos? Como un ladrón, ¿cierto? Dios está diciendo que todas esas cosas buenas que supuestamente hacía el pueblo de llevar la ofrenda, eso, y su moral no era nada porque al fin y al cabo ellos vivían en su pecado. Y cuando los judíos se despreocuparon del templo, dejaron lo más importante, otra vez, el mensaje del evangelio. Ellos pensaron agradar a Dios haciendo buenas obras. Pero pregunto, ¿será que se puede o no se puede? Obras sin evangelio es moralismo vacío. Obras sin evangelio es moralismo vacío. Y eso era lo que estaba pasando aquí. El problema del hombre no es que no pueda hacer buenas obras, porque todos los hombres pueden hacer buenas obras entre comillas, ¿no? Esas buenas obras. El problema del hombre es que es pecador y su pecado mancha todo lo bueno que hace, ¿cierto? Esa es la realidad. El problema del hombre es que es pecador y su pecado mancha todo lo bueno que hace, ¿no?
Piénsenlo por un momento. Muchas de las buenas obras del hombre son impulsadas por motivos pecaminosos, ¿sí o no? Muchas de las buenas obras del hombre son impulsadas por motivos pecaminosos. Y esa es la realidad. Como por ejemplo cuando se hace una donación a una buena causa por orgullo, ¿cierto? Realmente el fin de esta persona no es hacer el bien, es que es la vanagloria, ¿cierto? Y esa vanagloria es pecaminosa, pero él está haciendo algo que parece bueno. Y este es un caso muy típico. Ahora, en ese caso, todos los que vemos la acción de esta persona que hizo una donación, ¿qué decimos? ¿Cómo la calificamos? ¿Como algo bueno o como algo malo? Algo bueno. Uno diría que bueno, mire, este hizo una donación, sí. Pero Dios, que conoce el corazón, ¿cómo la ve? Como algo pecaminoso. Como lo que realmente es una obra pecaminosa. Las buenas obras del hombre son inmundas delante de Dios porque son hechas por un pecador. Es la realidad. Por eso con buenas obras nosotros no podemos descrestar a Dios, porque todas nuestras obras están manchadas de pecado. De ahí que las buenas obras nos salvan. Miren lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Vamos a leerlo. Isaías 64, 6. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice ese texto. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y el 7 dice, nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Miren ese texto tan tremendo, ¿no? Porque Dios dice enfáticamente, dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ustedes saben a qué se refiere el texto, ¿no? De tal manera que está diciendo que las cosas más bonitas que nosotros podamos hacer para Dios, sin el Evangelio, sino nosotros tratando de descrestar a Dios con nuestras obras, pues son una abominación para Dios. Miren lo tremendo. Y por eso, mis hermanos, el moralismo no sirve, porque no importa qué tantas buenas obras haga usted, al fin y al cabo, eso no cambia el hecho de que usted es un pecador, que no busca a Dios sinceramente. Alguno dirá, pero si todo el mundo dice creer en Dios, muchas personas dicen creer en Dios. Sí, pero no creen en Dios como la Biblia manda, ¿cierto? ¿Para qué creen muchos en Dios? Para su propio beneficio. ¿Cuándo la gente se acuerda de Dios? Simplemente cuando necesita un favor de Dios. Pero no se acercan como la Biblia manda, como Dios ordena. Por eso el moralismo no sirve. El moralismo coloca las virtudes morales como base de nuestra aceptación delante de Dios. Pero si somos si somos pecadores, esa moral no sirve, ¿cierto? La gente piensa, si me porto bien, seré aceptado. Pero como vemos aquí, eso es imposible porque nuestras buenas obras son pecaminosas. Y eso fue uno de los principales conflictos entre Cristo y los líderes religiosos de su tiempo, que eran moralistas, pero no eran creyentes verdaderamente. Eran los fariseos. ¿Ustedes recuerdan los fariseos? Por sus acciones ellos parecían muy santos, ¿cierto? Ellos tenían leyes muy estrictas, tanto que ellos contaban los pasos que se podía dar el día de reposo. Y no se podía dar más de esos. Ahí donde quedó congelado usted, ¿no? Si llegó al tope, ahí quedó quieto porque no podía dar más. Era un legalismo terrible, como diciendo, nosotros podemos impresionar a Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros impresionar a Dios con nuestras obras? No. Jesús les confronta y les muestra la realidad de su corazón. Dice Mateo 23, 27, se los leo, dice, ¿hay de vosotros, escribas y fariseos? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pregunta, ¿una persona así nos puede engañar a nosotros? Sí. Claro que sí, claro que sí. Una persona se puede ver muy piadosa,
Muy de todo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿quién puede conocer su corazón? Solo Dios. El énfasis desmedido del fariseo eran sus obras, era su apariencia, pero el Señor le muestra lo que hay en su corazón. Ellos eran como sepulcros blanqueados, pintaditos de blanco, muy bonitos, pero que por dentro estaban muertos, ¿no? El hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Es lo que enseña el Evangelio. El hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Y solo a través de Cristo puede ser reconciliado. Y cuando ya ha sido aceptado por Dios con base en Cristo y su obra de redención, entonces, por la obra y el poder del Espíritu Santo, puede conformar su vida moral a la verdad de Dios. Miren lo interesante. En el moralismo las buenas obras van primero, ¿cierto? Y la aceptación después. En el Evangelio es al revés. Primero somos aceptados delante de Dios únicamente con base en los méritos de Cristo. Y debido a esa aceptación, ahora sí podemos y debemos comportarnos como Dios nos manda. Miren lo interesante, ¿no? Muchas religiones obviamente son moralistas, pero lo triste, mis hermanos, lo lamentable, es que en muchas iglesias que se denominan cristianas hay más moralismo que cristianismo. Hay más moralismo que evangelio. Ahora, si la religiosidad y el moralismo no sirven delante de Dios, entonces, ¿a qué llama Dios al hombre? La pregunta, ¿a qué llama Dios al hombre? Y ese va a ser el siguiente punto de nuestro estudio. El texto también nos muestra que en el tiempo en que ellos habían abandonado la reconstrucción del templo, ellos también tenían una necesidad. El texto nos lo muestra y ese es nuestro tercer punto. La necesidad del evangelio, ese es el tercer punto, así se titula, la necesidad del evangelio. El Señor resume y concluye muy bien el estado de su pueblo en el versículo 14. Y ese es un versículo de los tres que hemos estudiado, es un versículo muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar cómo ve Dios la situación. En el versículo 14 el Señor resume y concluye esto de la siguiente manera. Primero nos habla del ser del hombre. Él dice en el texto, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Miren, ¿cómo dice? Así es, así es. Está hablando del ser. El problema principal del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Eso es lo importante. Ese es el tema principal de toda esta problemática. El hombre es un pecador. Es mentira la famosa frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque como estamos viendo aquí, el pecado no existe si no existe el pecador, ¿cierto? Ageo nos está enseñando que lo importante no es solamente lo que hacemos para Dios, sino quiénes somos nosotros delante de Dios, porque eso es algo que va a determinar el valor de todas nuestras acciones, ¿no? Ageo nos muestra que lo importante no es solo lo que hacemos para Dios, sino quiénes somos delante de Dios. Y eso es algo que ni la religiosidad ni el moralismo solucionan. Y esta es la parte realmente importante de nuestro mensaje, porque el único que puede cambiar lo que el hombre es Cristo, es su evangelio. Por eso Dios continúa en el versículo 14 hablando de las obras como un reflejo del ser. Miren lo interesante. Las obras son un reflejo del ser, ¿no? Y eso es lo que dice el texto. Miren luego lo que dice el texto. Dice, y asimismo toda obra de sus manos. ¿Sí ven cómo una cosa tiene que ver con la otra? Dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, y asimismo toda la obra de sus manos. El problema principal del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Él es un pecador. Y eso que es determina el valor de sus obras delante de Dios. Hemos aprendido que la pecaminosidad del hombre hace que sus obras sean desagradables delante de Dios, aún las buenas, ¿cierto? Los que confían en sus buenas obras, en el último día se van a llevar la sorpresa. Y la Biblia lo dice así. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23 dice,
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y miren lo interesante de este texto. Ellos llegaron confiados en sus obras. ¿Qué llegaron diciendo estas personas? Dijeron, Señor, pero si nosotros íbamos a culto. Nosotros incluso echamos fuera demonios en nombre tuyo. Nosotros hicimos e hicimos e hicimos. ¿Y de qué les habla el Señor? ¿De lo que hicieron? No, de lo que son. Le dice, apartados de mí, ustedes son hacedores de maldad. No importa cuántas cosas hayan hecho, ustedes son hacedores de maldad. ¿Pudieron estos hombres impresionar a Dios con sus obras? ¿Pudieron con todo su moralismo? ¿Pudieron con todo lo que hicieron? No. Pero eso no es todo. Lo que el hombre es, no solo determina el valor de sus obras, sino la realidad de su adoración, la realidad de su religión, la realidad de su fe. Y por eso Dios continúa en el versículo 14 hablando de su adoración como reflejo de su ser. Otra vez, la adoración también es reflejo del ser del hombre. Porque el Señor dice, así es este pueblo y así son sus obras, pero al final dice, y todo lo que ofrecen es inmundo. Todo lo que ellos ofrecían es inmundo. Hay personas que adoran a Dios y lo que están haciendo delante de Dios es inmundo. Miren lo interesante, porque uno ve a la gente adorar y uno dice tan bonito. Pero Dios dice que cuando ve a muchas personas adorar, Él lo que ve es que eso es inmundo. Y miren la manera en que lo ve Dios. Muy diferente a lo que nosotros vemos. Mis hermanos, el enfoque de este pueblo era su liturgia y sus buenas obras. Y se habían olvidado de lo más importante, del templo. Y no estoy hablando simplemente del edificio. Hablo del mensaje que transmite el templo, su mobiliario, su liturgia, que no es otro que el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana no son obras ni son liturgia. La vida cristiana es la vida de Dios en el hombre. Es la vida de Dios en el hombre. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice? ¿Que les dio una religión? No. Dice, y Él os dio vida. El Evangelio es vida, no es una religión. Ser cristiano no es simplemente venir a culto cada fin de semana. Es el obrar de Dios en el corazón del hombre todos los días de su vida. Es ese obrar que le permite vivir para Él, que le permite tener una vida con Dios. Es cuando Dios gobierna lo que yo soy. Cuando Él es el que gobierna lo que yo soy. Cuando yo me dirijo por sus mandatos, por sus principios. Es cuando yo me puedo doler de mi pecado. Es cuando puedo perseverar en la santificación. El verdadero evangelio es la procura constante de una vida en el Espíritu y no en la de satisfacer los deseos de la carne. Eso sí es estar con Dios. No se trata de emociones, no se trata de si sentimos o no la presencia de Dios. Se trata de si Jesús realmente es su Salvador, si Él es su Señor, si Él gobierna la totalidad de su vida. Si Él gobierna su manera de pensar, si Él es la razón de vivir suya. Y por eso, mis hermanos, lo que la iglesia cristiana hace es enseñar el Evangelio. No religiosismo, no misticismo de hacerle sentir a la gente que es cristiana. No moralismo, porque moralismo sin Evangelio no es nada. La iglesia sin el Evangelio no es iglesia. La razón de ser de la iglesia es el Evangelio. Para eso estamos aquí. Si nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos de lo más importante, ¿no creen? Nos pasa lo mismo que este pueblo judío. Nos olvidamos de lo que verdaderamente importa. Lo que necesita el hombre no es religiosismo, no son buenas obras. Es a Cristo y su Evangelio de gracia. Muchos de los que profesan adoración a Dios en una liturgia maravillosa y espectacular con canciones muy bonitas, viven sus vidas mundanas y egoístas exclusivamente para sí mismos. Muchos de los que promueven el moralismo no son más que hipócritas fariseos que
a escondidas hacen lo que quieren y que han desechado verdaderamente el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia no está llamada a manipular las emociones de nadie, ni a intentar que los creyentes sientan a Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes han encontrado algo de eso en la Biblia? ¿Han encontrado un mandato donde se nos diga que debemos hacer que la gente sienta a Dios? No, no hay ningún mandato que diga tal cosa. La iglesia tampoco está llamada a moralizar el mundo. El hombre es pecador, haga o no haga buenas obras, ¿sí o no? El hombre es pecador, haga o no haga buenas obras. Nuestro mensaje es el evangelio. Obviamente, en el evangelio se hace ver a la persona que es pecador, que hay una moral absoluta, pero nuestro mensaje no es moralismo. Nuestro mensaje no es pórtese bien, nuestro mensaje es el Señor Jesucristo. El evangelio verdadero se basa en la doctrina de la justificación divina. La justicia de Dios únicamente en Cristo, únicamente por gracia, únicamente por fe. Ese es el evangelio. Pero ese evangelio también promueve una vida santa como fruto de la salvación. Como fruto de la salvación. Una vida práctica para la gloria de Dios. El evangelio verdadero produce una liturgia verdaderamente agradable a Dios. Una liturgia que no tiene que ver con emociones. Miren lo interesante, porque una de las quejas de las personas es que esos himnos, eso uno no siente nada con esos himnos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente, el sentimiento de las personas está basado en cómo suena una canción. ¿Sí se han dado cuenta? El cristiano hoy en día siente por cómo suena la canción, no por lo que dice la canción. Pero usted no necesita música. Si usted lee la Biblia y lo hace reverentemente, uno muchas veces llora leyendo la Biblia, sin música de fondo. Porque lo que nos debe mover las emociones no es la música. ¿Qué es lo que debería movernos las emociones? La verdad, lo que dice el texto. Si usted está cantando y esa verdad le toca su corazón, eso es una emoción buena, una emoción correcta. Pero si es por la musiquita y por todo este ambiente que ponen de fondo, pues sencillamente usted está llorando por cualquier cosa menos por Dios. Mis hermanos, la pregunta es, ¿ese es nuestro evangelio, el evangelio de la verdad de Dios? ¿El evangelio que predicó Jesús, el de los apóstoles, es nuestro evangelio? ¿Estamos viviendo conforme a ese evangelio? ¿O nos hemos olvidado del evangelio y para subsanar el asunto tenemos una religión? ¿Venimos a culto el domingo? ¿Quién sabe eso de cada uno de nosotros? Solamente Dios y nosotros. Y ese es el llamado de Dios, por eso el título. Una de las cosas, la primera cosa que Dios resume en cuanto a lo que aprendió este pueblo en todo este tiempo es que la fe verdadera no es ni religiosismo ni moralismo, ¿cierto? La fe verdadera es el obrar de Dios en el corazón del hombre. La pregunta es eso el evangelio para usted? ¿Usted está viviendo ese evangelio? Dios está en su vida es enteramente para la gloria de Dios. Jesús es su Señor porque usted lo ve en su vida manifiesto, porque ve que se sujeta a su voluntad, porque su palabra es la norma de fe y conducta para su vida, o es su criterio. ¿Es Cristo su razón de vivir o simplemente su religión de fin de semana? ¿Es este el evangelio que nosotros estamos predicando? Yo quisiera terminar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos limpie. No hay evaluación más hermosa que la que Dios hace de nosotros. Amén. Y este texto nos debe llevar a reflexionar en nuestra manera de expresar nuestra fe. ¿Estamos haciéndolo para Dios? ¿Real? ¿Es vida para nosotros? ¿O es religión? ¿Es moralismo? ¿O es vida? La pregunta. Así que yo les invito a que se pongan sobre sus pies y terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos limpie, que nos ayude a manifestar una verdadera fe. Y si usted ve que no tiene una fe verdadera, hoy es el día. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para con su obra salvarnos, limpiarnos, darnos nueva vida. Y yo les invito a que hoy reflexionemos en esa realidad.
reconozcamos ese señorío del Señor Jesucristo y podamos rendirnos a Él como dice su palabra. Amén. Señor amado, queremos hoy agradecer tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque cada vez que tú nos hablas de esta manera, nos ayudas a evaluar nuestra manera de expresar nuestra religión. Nos ayudas a evaluar lo que hay en nuestro corazón, Señor, la manera en que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Señor, perdónanos si nos desviamos fácilmente a la religiosidad, si nos desviamos fácilmente al moralismo y olvidamos lo más importante que es el Evangelio, ese Evangelio de gracia, ese Evangelio que es el que transforma los corazones de cada uno de nosotros. Señor, límpianos. No queremos ser religiosos, nada más. No queremos ser moralistas. Ninguna de esas dos cosas va a cambiar lo que somos. Solamente tu palabra, solo tú, Señor, tu Evangelio. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, Señor. Si hay algún religioso, moralista, que no tenga a Cristo hoy, Señor, resplandece en su corazón con tu divina gracia y permite que hoy esa persona salga de aquí, Señor, habiendo nacido de nuevo por la obra de tu Espíritu. Padre, necesitamos un evangelio vivo y necesitamos una iglesia viva. Ayúdanos a hacer esa iglesia viva. Este mundo necesita una iglesia que esté viva, una iglesia que sea luz en medio de tantas tinieblas. Ayúdanos a hacer esa iglesia. No queremos ser solamente religiosos, no queremos andar por ahí con un mensaje moralista. Queremos predicar tu evangelio, ese evangelio de vida, de poder. Señor, permítenos vivir en esta tierra manifestando esa gloria tuya, viviendo para el propósito para el cual tú nos has rescatado, que es la gloria tuya, que es tu evangelio. No permitas que como estos judíos abandonemos la preciosa obra, aquello que realmente es importante. Señor, limpia nuestro corazón del egoísmo, de la idolatría, de la mundanalidad y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Que nuestro corazón esté en el propósito eterno, que nuestra vida, Señor, tenga el fin que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.